Queridos hermanos, ¿cómo les va? Bueno, acá desde Córdoba vamos a grabar este video para nuestro curso de discipulado. La verdad que quería aprovechar este tiempo para compartir algunas cosas que me parece que son muy importantes, que hacen a la vida de la iglesia, a la marcha de la obra de Dios, a lo que estamos haciendo. En primer lugar, quiero tomar un tiempo de reflexión sobre lo que es el tema de las células, de las casas de oración. Y hermanos, quiero decirles que nuestro trabajo de las casas de oración es un trabajo fundamental para lo que se viene en la vida de la iglesia. Las casas de oración son el espacio de contención donde nosotros vamos a poder contener las personas que se van a ir convirtiendo, como ya lo hemos explicado innumerables veces. Para mí es muy importante que podamos mantener esta visión porque a veces a lo largo del tiempo las visiones se van perdiendo. Y nosotros no tenemos que perder de vista para qué estamos y por qué estamos. Las casas de oración tienen un propósito, que es contener las almas y ganar vidas para Cristo. Las casas de oración son un lugar donde nosotros seguimos una línea que viene de la parte pastoral. Punto número 1, mensajes. Yo me tuve el trabajo, hermanos, de subir todas las semanas mensajes. Ahora enseguida voy a estar compartiendo otra palabra más para que ustedes tengan que compartir en cada casa de oración. No queremos que la casa de oración sea el lugar donde cada uno vaya con un mensajito bajo el hombro para predicar lo que les parezca. No, hermanos, porque nos perdemos la visión. Acá la visión es algo que viene desde la parte pastoral. Y ustedes tienen que ser fieles a lo que nosotros estamos compartiendo como ministerio. Entonces, lo que yo les pido a ustedes, por favor, es que se ajusten a cada mensaje que estamos dando. En segundo lugar, hermanos, entender que la batalla no la ganamos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, no es con fuerzas, sino con el poder de su Espíritu. Nosotros estamos en un tiempo muy especial, hermanos. Yo le puedo asegurar que como pastor estoy viviendo hoy día cosas que nunca viví en mis muchos años de ministerio. Realmente Dios está moviéndose de una manera muy poderosa y Dios nos está llamando a algo. Y nosotros tenemos que entender que ese llamado de Dios eh, necesita nuestra respuesta. Porque si no queda solamente en un lindo deseo de Dios, en algo hermoso que podría quizás ocurrir o pasar, pero no se traslada a vivir realmente la realidad de una vida llena de su gracia, de su poder, de su mover sobrenatural. Yo reflexionaba, hermanos, sobre cuánto conocemos de Dios. Yo sé que acá hay cristianos que hace poco tiempo que están, pero también hay cristianos que hace muchos años que están en la iglesia. Yo me pregunto, ¿cuánto conocemos realmente de Dios? ¿Cuánto lo conocemos a Dios? ¿Cuántos de los que estamos podemos hablar de experiencias poderosas con Dios? ¿Cuántos de los que hoy están acá pueden hablar de una relación constante con Dios? De entender lo que Dios quiere para su vida, de entender lo que Dios quiere para su familia, de entender lo que Dios quiere para sus ministerios. Y la verdad que por ahí quizás muchos de nosotros, a pesar de muchos años de evangelio, no conocemos al Dios que servimos. Más que de oídas, más que de historias, más que de experiencias de otros. ¿Cuánto realmente hoy vivimos en lo sobrenatural, en el poder de Dios? Nuestro Dios no es un Dios natural, hermano, nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y cuando lo único que tenemos para llevar de Dios a las personas son experiencias naturales, lindas historias, mensajes preparados, y no tenemos para llevar a las personas experiencia sobrenatural de vivencia con Dios, de relación con Dios, estamos predicando un Dios natural. El apóstol Pablo dice una vez en el libro de Corintios, hablando de la iglesia de Corintios, dice, yo cuando fui a ustedes no fui con palabras de humana sabiduría, sino con manifestaciones del poder de Dios, para que la fe de ustedes no esté puesta en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y yo creo que nosotros hemos vivido mucho evangelio en sabiduría humana. Hemos tenido lindos estudios, gracias a grandes maestros, enseñanzas, pero tenemos poco poder de Dios.
Y ese es nuestro problema. Nuestro problema es que hablamos a las personas de un Dios, pero no le demostramos señales de que ese Dios está allí para resolver sus problemas. Le hablamos de un Dios desde lo teórico, desde lo intelectual, pero no llevamos un Dios desde lo vivencial. Y este es un desafío que tenemos, hermanos, porque si no, no vamos a ver lo que Dios tiene para nuestras vidas. El desafío que tenemos hoy día es de poder traer hacia nuestra vida, hacia nuestra realidad, un Dios poderoso y sobrenatural. Ese Dios tiene que manifestarse en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestras casas de oración. En cada espacio donde nosotros nos movemos, tiene que manifestarse un Dios de poder. Porque cuando el poder de Dios se manifieste, te puedo asegurar que no vas a tener que estar arrastrando a nadie para que haya una casa de oración. Ni vamos a estar arrastrando a nadie para que entre a la iglesia. Las personas solas van a venir a buscar esa bendición de Dios, ese mover de Dios en sus vidas, esa gracia de Dios. Las personas solas van a venir a buscar esa manifestación del Espíritu Santo. Entonces, ese es un tiempo donde tenemos que entrar en esa dimensión de lo sobrenatural, hermanos. Y yo entiendo que no hemos entrado porque no nos amaneció, quizás no lo entendimos, pero también porque estamos muy cómodos. Hoy la vida moderna es una vida que nos entretiene, nos llena de sueños, de planes, de entretenciones. No tenemos tiempo para aburrirnos. Si no es un Netflix, será un YouTube. Si no es el YouTube, será las redes sociales. Si no es WhatsApp, será Instagram. Pero siempre tenemos un ratito para ver algo, ¿no? O la televisión, o siempre tenemos un ratito para encontrar siempre ese lugar para llenarnos de todas esas cosas. Y la verdad que pasa el día, pasan las semanas, y cuando miramos nuestro saldo, yo siempre lo veo como, me imagino como un saldo de bancario, ¿no? Cuando vemos nuestro saldo, la pregunta es cuántas horas tenemos acumuladas delante de Dios, en oración, en búsqueda de su presencia, en clamor, y cuántas horas tenemos acumuladas en un montón de basura que no nos lleva a nada. Hay una palabra que está en Malaquías 3:16. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de las memorias delante de él, para que los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:16. Dios habla acerca de el libro de las memorias delante de Dios, ¿no? Y yo me quedé pensando en esto de el libro de las memorias. Dios tiene un libro donde Él tiene registrado nuestras acciones. Él tiene un libro donde se registra todo lo que hacemos y la Biblia dice que nosotros vamos un día a dar cuenta delante de Dios y que ni siquiera una palabra ociosa que hayamos tenido va a dejar de tener valor delante de su presencia. Yo creo que Dios toma en cuenta todo lo que hacemos, más de lo que nosotros imaginamos. Y a veces nuestra vida espiritual tiene que ser como un vaso que se llena, hasta alcanzar un punto, hasta rebalsarse, ¿no? Nuestra vida tiene que ser como algo que se va nutriendo, paso tras paso, hasta llegar a la plenitud de lo que Dios tiene. Hasta alcanzar en la presencia de Dios, en nuestro clamor, en nuestra oración, esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, nosotros no sabemos quizás cuánto tiempo tenemos que orar para recibir una bendición de parte de Dios. Pero yo pensaba en la historia de Daniel, ¿no? Daniel fue un hombre que estuvo
orando durante 21 días para que Dios respondiera su oración. Y la pregunta que yo me hago es si Daniel hubiese orado 10 o 15 días y no hubiese orado 21. La oración de Daniel fue la que le permitió al arcángel Gabriel vencer y llegar con ese mensaje que Dios tenía para él. Nosotros hoy, hermanos, tenemos que entender que la oración es la que mueve las manos de Dios sobre nuestras vidas. Y no hay otra manera, no existe otra forma en la que nosotros verdaderamente podamos abrir los cielos sobre nuestras vidas, sino por medio de la oración y el clamor delante de su presencia. El libro de Hechos está lleno de relatos donde decía que los discípulos ayunando y orando, Dios les reveló y Dios les dijo y Dios les mostró. Es más, el motivo por el cual se eligen los diáconos en Hechos 6 es justamente porque los discípulos entendían, los apóstoles entendieron que no podían estar perdiendo tiempo, a veces en otras cosas importantes. Ahí se armó todo un lío entre las viudas griegas y hebreas, a ver quién recibía la más provisión o más reparto de alimentos. Pero ese conflicto no fue otra cosa que desnudar algo mucho más profundo, y era que los apóstoles reconocían que ese trabajo les estaba quitando tiempo para ellos ocuparse de lo importante, que era la oración y la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que si esos primeros discípulos que vivieron bajo el avivamiento más grande que la historia conoció, necesitaban orar y ayunar todos los días y buscar a Dios, ¿cuánto más nosotros que vivimos un tiempo de tanta sequedad y tanta dureza espiritual? No podemos llevar adelante una iglesia, hermanos, sin oración, sin clamor, sin búsqueda de su presencia. No podemos llevar un ministerio, hermanos, si no hay oración, si no hay clamor, si no hay búsqueda de su presencia cotidiana, diaria en nuestras vidas. Y oración es más que 5 minutos apartarme para pedirle a Dios que me ayude durante el día. La oración es más que un ratito en su presencia para buscar su presencia, para pedirles perdón por algunos pecados y que Dios tenga misericordia de mí. La oración es realmente un tiempo en el que yo tengo que poner como prioridad a Dios. La oración es ese espacio donde yo decido que Dios es lo más importante y le demuestro a Dios con mi tiempo, con mi búsqueda, que Él es así. Miren, yo veo en varios salmos a ver si decía David, despierta alma mía, despierta, saltero y arpa, me levantaré de mañana. Salmo 57:8. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me buscan y me hallan los que temprano me buscan. El rey David era un hombre que realmente conocía lo que era su relación con Dios. Es más, él llegó a decir un día, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Yo pensaba en esas palabras de David, que David no era un hombre que vivía de una manera, tuviera una vida pobre, una vida miserable, una vida de escasez. David era un rey, vivía en los palacios que se le pudiera ocurrir, tenía las riquezas que quisiera tener, él vivía realmente con lo mejor de lo mejor, y él podía reconocer que era más importante estar un día en la presencia de Dios que 1000 viviendo como rey. Yo empezaba esta charla preguntando cuánto conocemos realmente a Dios, cuánto amamos realmente a Dios, cuán importante es Dios realmente para nuestras vidas. Y la verdad, hermanos, que yo creo que muchas cosas las hacemos por religión. Decimos que amamos a Dios porque la Biblia dice que tenemos que amarlo. Decimos que Dios es lo primero porque la Biblia nos manda y Dios es lo primero. Decimos que queremos agradar a Dios porque la Biblia nos dice que tenemos que agradar a Dios. ¿Y cómo no lo voy a hacer? Pero la verdad, hermano, es que ninguna de esas cosas muchas veces las sentimos de corazón. Yo muchas veces viví muchas cosas con Dios desde lo religioso. Y lo hice porque sabía que tenía que hacerlo, lo declaré porque sabía que tenía que declararlo.
pero no porque fuera una experiencia de vida personal. Hoy me estoy dando cuenta de que muchas de esas cosas no tenían el efecto en mi vida ni en la vida de las personas que me rodeaban, porque no era más que religión. Dios es una persona, su Espíritu Santo es una persona. ¿Y sabes qué? No hay forma de conocer a una persona si uno es pasando tiempo con ella. No hay manera de saber lo que a una persona le gusta hasta que no se lo preguntamos y no lo escuchamos. No podemos saber lo que una persona piensa hasta que no pasamos tiempo oyéndola. No podemos enamorarnos de alguien con quien no tenemos relación. Yo entendí, hermanos, que vivimos un amor religioso con Dios, porque no lo conocemos, porque no tenemos intimidad con Él, porque no escuchamos su voz, porque no sabemos lo que piensa, porque no sabemos lo que quiere y lo que sueña para nosotros. Y eso nos lleva a vivir vidas religiosas, vidas vacías de Dios. Yo entendí por qué ha sido tan difícil que en la historia se manifieste el poder de Dios. Y la verdad que es tan difícil porque siempre nosotros buscamos los métodos, siempre buscamos las formas, ¿no? Cuando empezamos a hablar del crecimiento de la iglesia, lo primero que fuimos a ver es las células y las casas de oración. ¿Por qué? Porque es lo que funciona y porque hay montones de iglesias en el mundo que crecen con las células y porque método. ¿No saben qué demostró el Señor? Que un método, sin su presencia, sin su poder, sin su gracia, no es nada. Y a veces estamos buscando para nuestras vidas verdades, principios, 5 verdades, 3 principios, 4 fundamentos. Y pensamos que en el conocimiento de esas cosas vamos a encontrar una llave que abre los tesoros de Dios sobre nuestras vidas. Y así pasamos la vida entera, buscando esto del conocimiento. Pero no buscamos realmente a Dios. Mira, hay un movimiento de, del Evangelio en este tiempo que es un movimiento judaizante, que es lo mismo que enfrentó el apóstol Pablo en todo su ministerio, ¿no? Personas que intentaban que los cristianos practicaran y volvieran a las prácticas hebreas, judías, de las fiestas, de los días de reposo, de un montón de cosas. Y ¿saben por qué todas esas movidas siempre tienen una aceptación muy grande dentro del pueblo de Dios? Porque es un nuevo método, es una nueva forma, es una nueva estructura, es un nuevo conocimiento. Y cuando llegan esas cosas siempre decimos, ahora yo voy a hacer esto, ahora yo guardo el Sabbat, ahora yo guardo la fiesta y ahora Dios me va a bendecir. Ahora sí, claro, no me bendecía porque no hacía eso, ¿no? Y estamos siempre en eso. Mucha gente en su fracaso, muchos cristianos en sus miserias, en sus conflictos, lo que hacen es ir a ver o ser arrastrados por la nueva moda. Y hermanos, yo quiero decirte algo, no hay bendición, no hay prosperidad, no hay manifestación de Dios en nuestras vidas si no pagamos un precio, que es la oración, que es la santidad, que es la búsqueda de Dios personal y profunda. No hay. No existe atajo. No hay método que te salve de domesticar y de domar tu carne, de crucificar tus pasiones, de vivir una vida de santidad, de dedicarle oración y pagar precio. Bueno, no hay, no hay, no hay. Lo dice alguien que durante muchos años lo buscó y no hay. La única, el único camino hacia la plenitud de Dios en nuestras vidas está en la oración,
en el ayuno, en la santidad, en la búsqueda de su presencia, en esa pasión por realmente buscar a Dios y conocerlo. A mí me ha pasado algo muy especial en este tiempo, y, y es que me doy cuenta que Dios es todo, de una manera que antes no lo había vivido nunca. Me doy cuenta de que no hay otra cosa más importante, ni hay nada más valioso, ni hay nada que valga la pena más que estar con Dios. Y la verdad que no hay día que no ore más, que no ore menos de 2 o 2 horas y media o 3 horas, a pesar de que estoy acá en Córdoba trabajando, a pesar de que estoy haciendo otras cosas, pero lo he descubierto, hermanos, que no hay otro lugar en el que quiera estar que no sea la presencia de Dios. No hay otro lugar en el que no quiere estar que no sea bajo su gracia, bajo su bendición. Y que solo y únicamente solo pagando un precio de santidad, de oración, de búsqueda de su presencia, voy a poder ver su gloria en mi vida, en mi familia, en mi economía, en mi salud. Voy a poder vivir realmente todo lo que Dios tiene para mi vida. Entonces, yo quiero que en este tiempo tenemos que redoblar nuestros esfuerzos por buscar a Dios. Yo oro mucho para que Dios traiga avivamiento sobre tu vida. Todos los días le pido que el Espíritu Santo sea el que nos avive, que su presencia sea la que nos inunde, que realmente su fuego sea el que nos encienda. Y esa búsqueda de su presencia no es más que nuestra obligación como hijos de Dios. Porque Dios no se puede manifestar cuando no hay personas que le buscan de corazón. Dios no puede obrar en una iglesia que no clama por su presencia, que no ayuna, que no ora, que no hace guerra espiritual, que no vive en santidad. Y es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hermanos, hoy, manifestar a Dios sobre esta tierra. Dios no se va a manifestar por otro espacio que no sea por su iglesia. Dios lo determinó así. Cuando Dios dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, los que creerán serán bautizados, los que no crean serán condenados, estas señales los seguirán, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos. Desde el momento que Jesús nos comisiona a ser hoy día sus portavoz, sus voceros, sus embajadores, ¿no? Yo creo que esta es la figura más clara, ¿no? Somos ciudadanos del reino, plantados en esta tierra, embajadores de Dios, lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Con una misión, con un objetivo, el de dar a conocer la verdad de Dios. Y yo quiero decirte que no hay empresa más maravillosa en la que podamos participar que en esta. Porque todas las empresas humanas que podamos llevar adelante son empresas temporales, son empresas vanas, que podrán tener un rédito desde lo económico, desde lo emocional, pero que no van a ser más que cosas que se van a terminar y acabar. Pero cuando nosotros participamos de la empresa de Dios, participamos de una empresa eterna. Con recompensa de Dios aquí, con recompensa de Dios en la eternidad. Ganando y trabajando con un material precioso, que es el material eterno, que son las almas, por las que Cristo murió. No hay mejor empresa de la que hoy podamos ser parte, hermanos. Y es un tiempo donde la iglesia tiene que entender esta dinámica. Para hablar un poco más de la oración, quiero 2 o 3 cosas poder marcar ahí puntualmente. Lo que decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que orar por un problema? ¿Cuánto tiempo tenemos que orar por una necesidad? ¿Cuánto tiempo tenemos que orar para que Dios abra los cielos y derrame de su presencia sobre nuestra ciudad como estamos clamando? No lo sabemos. No lo sabemos. No, en un momento los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, está en Lucas 11, ¿no? Enséñanos cómo orar. Y Jesús les contó una historia, dice, alguien
ruega a un amigo suyo que le preste 3 panes en un momento inoportuno. Y puesto que el otro ya se ha ido a dormir, no obstante, ante la urgencia del asunto, dice que él suplirá su petición. Vamos a buscarlo. Lucas 11:8. Lo tenía acá anotado en un... pero quiero buscarlo bien. Lucas 11. Búsquenlo allí. Desde el versículo... vamos a leer de ahí desde el versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces él les dijo, cuando oráis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ofrecerle? Y aquel respondiendo de adentro le dice, no me molestes, la puerta está cerrada, mis hijos están conmigo en la cama y no puedo levantarme y dártelos. Os digo que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos por su inoportunidad se levantará y le dará lo que necesite. Por eso os digo, pedid y se os dará, buscad, hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, aquel que busca halla, aquel que llama se abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente? ¿O si pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestros padres dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Saben qué, hermanos? Acá hay 2 o 3 cosas importantes que yo quiero rescatar. Ya vamos a entrar en el modelo de Jesús de la oración, que es el Padre Nuestro. Pero digo que nuestra oración tiene que ser, porque esta enseñanza de Jesús es una enseñanza rara dentro de este contexto, ¿no? Jesús habla acerca de esto de ser inoportunos, de ser insistentes. En un momento Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a una viuda que venía el juez y le decía, hazme justicia con mi adversario, y el juez llegó un momento que dijo, aunque no temo a Dios ni a las personas, le voy a hacer justicia a esta vida porque me tiene cansada. Dice que así era Dios con aquellos que claman a Él, día y noche. Yo puedo, hermanos, en estos 2 relatos, que la oración tiene que tener un contexto de perseverancia, de insistencia, y hasta a veces de inoportunidad, ¿no? Hasta a veces es algo inoportuno. Creo que es un espacio donde hasta nos permitimos ser inoportunos con Dios, en el sentido de que le pedimos cosas a Dios quizás que van más allá de lo que nos merecemos, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, pero en esa inoportunidad, en esa frescura de la oración, del clamor, de buscar su presencia, yo creo que es donde Dios va a hacer cosas grandes y poderosas en nuestra vida. La oración necesita de esto, de clamar a Él día y noche, de perseverar en nuestra oración, hermanos, de clamar, de buscar de su presencia. El espacio en el que lo hacemos es nuestra vida devocional en primer lugar. Yo no puedo pedir a las personas que tengan una vida de oración si yo no la tengo. Yo hoy les estoy hablando a ustedes de la oración y les hablo de la oración desde una realidad que yo estoy viviendo. Si yo no podría hablarles de la oración, no podría decirles, hermanos, oren y busquen a Dios, si yo no lo estoy haciendo. De la misma manera ustedes como líderes de la iglesia, como obreros, le pueden pedir a las personas que hagan algo que ustedes no hacen. La oración devocional es el primer espacio donde yo tengo comunión con Dios. Y esa oración devocional es el lugar en el que yo le aparto a Dios para buscarlo. Es el tiempo que yo le saco de mi vida, de mis obligaciones, de mis sueños, de mi descanso, de la serie de televisión que me gusta, de internet, del deporte que me gusta, de ese libro que quería leer, de lo que sea, hermanos. Es el tiempo que yo le aparto a Dios. Y ese tiempo que yo le aparto a Dios va a estar diciéndole a Dios, y va a estar diciendo al mundo espiritual,
¿Cuáles son mis prioridades? Si en tu vida tenés más tiempo para Netflix que para Dios, estamos en un problema. Si en tu vida tenemos más tiempo para Facebook que para Dios, estamos en un problema. Si hay más tiempo para tu deporte o para tus actividades que te gustan que para Dios, estamos en un problema. Porque Dios no es el primero, ni Dios tiene la prioridad de vida. Yo quiero invitarte a que vos ordenes tu vida, tu tiempo, y tomes una disciplina para decir, ¿sabes qué? Señor, este es el tiempo que te voy a dedicar todos los días. Me voy a levantar, te voy a buscar. Quizás necesites levantarte antes. Hacelo. Quizás tengas que apagar el televisor y irte a tu habitación a orar. Hacelo. Pero te quiero decir algo. Cuando entres en la dinámica de la intimidad con Dios, te vas a dar cuenta que llega un momento en que es algo que es natural como el respirar. No vas a poder estar en otro lugar que no sea buscando a Dios. Te vas a dar cuenta que no hay mejor cosa que estar en su presencia. Y en la oración hay dos cosas que yo quiero marcar que me parece muy importante. Primero es cómo orar. El Padre Nuestro no fue una oración para que nosotros repitamos como loros. El Padre Nuestro fue un modelo de oración que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la oración tiene una estructura que es una guía para que nosotros entendamos cuáles son las prioridades y cuáles son las cosas que tienen que estar presentes en mi oración. La oración Padre Nuestro comienza alabando y exaltando a Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hermanos, nuestro tiempo de adoración íntima con Dios es un tiempo muy importante. Dice la Biblia que Dios busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. El tiempo de intimidad y de adoración con Dios es un momento muy especial, donde vos realmente tenés que derramar tu corazón delante de Dios, cantar a su presencia. Si te sirve la música, poner música de adoración. Pero es un tiempo en el que vos realmente tenés que expresarle a Dios su grandeza, su poder, su gloria, tu amor, tu anhelo, tu deseo de estar con Él. Dios busca de nosotros nuestra adoración. Dios busca de nosotros nuestra alabanza. Es un espacio donde nosotros nos acercamos a Dios reconociendo su grandeza. Después, el orar porque venga su reino y se haga su voluntad, me parece extremadamente poderoso, hermanos. Nosotros no tomamos conciencia de lo trascendente que son esas dos palabras. Bueno, no debo decir dos palabras. Serían, venga tu reino y hágase tu voluntad. Este conjunto de palabras representa algo tremendamente importante y poderoso en el mundo espiritual. Porque nosotros, como hombres, como sus hijos, como su iglesia, estamos reclamando que su reino venga a nuestras vidas, a nuestra ciudad, a nuestra iglesia. Que su reino se manifieste. Y su reino no solamente es su reinado y su gobierno, su reino también es la manifestación de su presencia y de su poder sobre nuestras vidas. El reino de los cielos no es solamente Dios reinando sobre nosotros, porque ustedes se habrán fijado que Jesús dijo el reino de los cielos es semejante a, y siempre ponía un ejemplo que el reino de los cielos es semejante, y Jesús usó muchas parábolas para tratar de explicarnos el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos no se limita solamente a decir, bueno, yo obedezco a Dios. Es una de las bases fundamentales del reino de los cielos. Pero el reino de los cielos también es la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Es el obrar de Dios sobre nuestra economía, sobre nuestro hogar, sobre nuestras familias. Es la manifestación de la sanidad de Dios, del poder de Dios, de la liberación de Él, de sus milagros, de sus prodigios, de sus señales. Hermanos, la manifestación del reino de Dios es la manifestación de Dios sobre nuestras vidas. Debemos clamar, Señor, venga tu reino, Señor, venga tu reino a mi casa, a mi familia, a mi vida, a mi iglesia, a mi ministerio, Señor, venga tu reino. No hay oración, no hay momento en que ores que no clames a Dios para que su reino se manifieste. Para orar por ese avivamiento, por ese mover de Dios sobrenatural, por ese poder de Dios que hoy necesitamos, por ese derramamiento de su Espíritu Santo, por esa obra sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, clamar realmente, hermanos, por su presencia.
El otro tema es hágase tu voluntad. Aprender que la voluntad de Dios es lo más perfecto y maravilloso que nos puede pasar. Y debemos anhelar la voluntad de Dios. Debemos querer la voluntad de Dios. Debemos pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. No, si no clamamos, si no pedimos, si no decimos, Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo te entrego mi voluntad, yo rindo mi voluntad. O Señor, yo renuncio a lo que yo pueda querer y lo que yo pueda anhelar si va en contra de tu propósito. Si yo no tengo esa rendición delante de Dios, su voluntad nunca se va a manifestar en nuestras vidas. Necesitamos que la voluntad de Dios se manifieste. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es lo más maravilloso que te puede pasar. La voluntad de Dios es lo más hermoso que nos puede ocurrir. Estar en la voluntad de Dios es el lugar más pleno y precioso que te puede pasar, aunque sea un momento terrible. Mirá, yo veo la historia de Esteban, ¿no? El primer mártir cristiano. Y fíjate que estaba en un momento terrible, pero era parte de ese plan de Dios. Y fue muerto a pedradas. Pero ves ese relato, vos te das cuenta que la plenitud que tenía Esteban en su vida era incomparable. Veía los cielos abiertos, al Señor a la vista del Padre, ¿no? Dice que se iluminó su rostro, estaba lleno de la presencia de Dios y partió de este mundo directo a la presencia de Dios, viendo la gloria de Dios. Voy a decir, un tipo que lo mataron a pedradas, a pedradas. No importa por lo que tengamos que pasar. Si es la voluntad de Dios, va a ser el espacio más hermoso en el que vamos a estar. Y Dios nos va a respaldar con su gracia, con su presencia, con su amor, con su poder. ¿Sabes qué? No le tengas miedo a la presencia, a la voluntad de Dios. No le tengamos miedo, porque Dios es un Dios de amor, que nos ama. Y como dice ese relato, si nosotros que somos malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Debemos pedirle a Dios por nuestras necesidades. Debemos clamar a Dios por nuestras necesidades. Hermanos, y lo que no le pidas a Dios, va a ser muy difícil que lo recibas. Debemos pedirle a Dios por nuestras cosas y ser específicos y ser puntuales. Ser claros con Dios. Lo que necesitamos, lo que queremos, lo que buscamos. Pedir. Dijimos entonces, por nuestra cadena nos lo doy. Perdona nuestras deudas, así como perdonamos a los que nos ofenden. Esto es poderoso, hermanos, porque no hay momento en que nosotros podamos pasar por la presencia de Dios sin pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. No hay momento en que no podamos buscar el rostro de Dios, sino clamar que sea su Espíritu Santo el que nos redarguya y nos contriste y nos haga entender lo que estamos haciendo mal. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados no es un acto religioso nada más. No es, Señor, perdóname por lo que hice. No, es la búsqueda sincera delante de Dios de aquellas cosas que a Dios le están desagradando de mi vida. Es decirle, Señor, ¿qué es lo que no te molesta? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? Señor, ¿qué querés? Y sabes que Dios te va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar. Mira, a mí me pasó algo muy especial. De repente Dios me dijo, no quiero que tomes más alcohol. Y no porque sea un pecado tomar alcohol. La Biblia habla, Jesús y su milagro fue convertir esas vasijas en vino y Pablo le dice a Timoteo que tome vino con las comidas. La Biblia habla del vino, así que no es un pecado el alcohol, para nada. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo me dijo, yo quiero en vos una santidad especial. Y yo entendí que es una demanda de Dios sobre mi vida por lo que estamos enfrentando en este tiempo, por lo que espiritualmente estamos enfrentando, por las cosas por las que yo estoy orando. Y realmente Dios me ha llevado a hilar fino hasta en las cosas más pequeñas de mi vida con respecto a esa santidad. Pero no lo hubiese descubierto si lo hubiese buscado realmente de corazón, que Dios me hablara. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados es justamente esto, buscar que sea su Espíritu Santo el que nos santifique hasta la fibra más profunda de nuestro ser.
Por supuesto que no podemos ser perdonados si lo perdonamos. Y esto es algo inevitable, ¿no? Debemos entender que tenemos que perdonar. Revisa tu corazón todos los días delante de Dios. Porque a veces hay raíces de amarguras que se esconden, a veces hay situaciones personales que las disfrazamos, eh, las maquillamos, pero están ahí. Heridas que están, rencores, resentimiento, falta de perdón. Haz ese ejercicio diario delante de Dios, hasta que realmente te des cuenta de que no tenés nada contra nadie. Porque es fundamental que tengamos un corazón limpio delante de la presencia de Dios. No nos metas en tentación, más líbranos del mal, dice el Padre nuestro. Hermanos, guerra espiritual. Guerra espiritual. El diablo no se va a ir hasta que vos no lo eches. El enemigo no va a dejar de hacer su obra hasta que nosotros no lo enfrentemos y lo echemos fuera en el nombre de Jesús. Hoy nosotros estamos luchando contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, y la avanzada del reino somos nosotros. Los soldados de Jesucristo hoy somos nosotros. Los que tenemos que luchar y pelear hoy somos nosotros. Porque el Señor nos entregó poder y autoridad para que en su nombre nosotros hagamos esta tarea. Si el diablo sigue presente en muchos espacios y lugares de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de la realidad en la que vivimos, es por nuestra pasividad espiritual, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque cuando la iglesia se levanta y reprende, y cuando le dice al diablo que tiene que irse, y cuando la iglesia enfrenta los poderes de las tinieblas y quebranta en el nombre de Jesús esas potestades del diablo, hermanos, realmente Dios desata su presencia y su poder. La guerra espiritual tiene que estar presente en cada una de nuestras oraciones. No podemos vivir en esta vida si no guerreamos, si no batallamos, porque el diablo está activo, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está constantemente viendo cómo puede destruir a los cristianos, a la iglesia. ¿Y sabes qué? Yo quiero decirte algo, y esto tiene que ver con lo que te contaba recién, de lo que Dios me estaba pidiendo. La santidad es tu principal arma delante del enemigo, porque tus pecados son ese espacio donde el diablo tiene autoridad todavía para manejar o para atacar tu vida. Mientras más alto Dios nos lleve a pelear espiritualmente, más santidad Dios nos va a pedir. ¿Saben por qué? Porque menos santidad tengamos, más desastres el diablo va a hacer con nuestra vida. Porque vamos a llegar y con las puertas abiertas, el enemigo también va a tener autoridad sobre nosotros. Una iglesia que guerrea es una iglesia que tiene que vivir en santidad. La santidad es una defensa que tenemos en nuestra vida. La santidad es una manera en la que el diablo no tiene de dónde agarrarnos, no tiene de dónde manotearnos, no tiene por dónde ingresar a nuestras vidas, no tiene autoridad, no tiene parte en nosotros. Jesús dijo, viene el príncipe de este mundo y él no tiene parte conmigo, o sea, a ver, no tiene nada conmigo, o sea, no tiene ninguna autoridad sobre mí. Cuando nosotros tenemos una vida santa, el enemigo no tiene lugar por donde poder atacarnos. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Hermanos, siempre terminó nuestro tiempo de oración, alabando, adorando y exaltando a nuestro Dios. Pero, ¿de cuándo terminó? La oración no solamente es esa lista que yo hoy día puse, que yo lo utilizo para entender si estoy orando y que no me pase de ninguna de esas partes. Sino más adelante dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque aquel que pide recibe, aquel que busca encuentra, aquel que llama se le abre. Bueno, la oración es el espacio donde yo pido, donde yo busco y donde yo golpeo. Yo pido por mis necesidades, pido por las necesidades de otros, intercedo, pido por los motivos de oración que yo pueda tener. Pero la oración es el espacio donde yo busco. ¿Y qué busco? La presencia de Dios, una relación con Él. Busco su revelación en mi vida, busco su Espíritu Santo, busco que Él me llene. La oración es ese lugar donde yo busco a Dios.
A Dios no lo buscamos solamente porque estamos en un culto un domingo. A Dios lo buscamos todos los días cuando decidimos orar y estar en su presencia. Y la oración es ese lugar donde yo llamo, donde yo golpeo para que se abran puertas. Y después vamos a hablar un poco de esto. El apóstol Pablo, siempre que hablaba acerca de su predicación del Evangelio, él decía, orá para que se me abra puerta en tal lugar. Dios abrió puertas para la predicación, y él hablaba mucho acerca de esto de la puerta, ¿no? Yo creo que las puertas son eso que nos conecta con esos lugares escondidos que Dios tiene para nosotros. Debemos golpear las puertas del cielo para que se abran sobre nuestras vidas. Debemos golpear las puertas de su presencia para que se manifieste sobre nuestras vidas. Debemos golpear las puertas de esa revelación para que Dios nos hable y nos enseñe cosas ocultas, cosas que Él tiene para nosotros. Debemos golpear las puertas de la ciudad para que las puertas se abran y que el Evangelio sea predicado con poder en Mendoza. Debemos golpear, hermanos, debemos clamar para que se abran esas puertas que hoy necesitamos. No se van a abrir puertas si no golpeamos. No se van a abrir puertas si no las tocamos. Hoy Dios nos está pidiendo a nosotros golpear con nuestras oraciones las puertas del cielo, una y otra vez, hasta que esas puertas se abran, hermanos, hasta que su presencia descienda, hasta que su espíritu se derrame, hasta que su poder nos llene. Por eso, quiero seguir animando, hermanos, a que nuestra iglesia tiene que ser una iglesia de oración. Tu vida tiene que ser una vida de oración. Y una iglesia de oración, con personas que oran, con cristianos que oran, va a ser una puerta tremenda que Dios va a abrir de bendición para esta ciudad. Así que yo les animo, hermanos, que continuemos redoblando nuestras oraciones, ayuno, oración, ayuno en la iglesia, oración, días de oración en la iglesia, las personas que puedan estar hablando en la iglesia, hacerlo, pero también las personas que lo hagan en su intimidad. Y hermanos, si no redoblamos nuestros esfuerzos de oración, nos vamos a quedar solamente con los buenos deseos. Y sabes, sobre todo, que vamos a seguir viviendo un Dios natural y no un Dios sobrenatural. Hermanos, yo quiero un Dios que da vista a los ciegos, que hace que los mudos hablen, que hace que los sordos abran sus oídos, que levanta inválidos de silla de ruedas, que sana enfermos terminales. Yo quiero un Dios que transforma vidas, que trastorna corazones, que impacta en la ciudad. Ese es un Dios que quiero ver. Y por eso Dios estamos clamando y por eso Dios estamos orando, hermanos. Hermanos, el Señor nos bendiga. Y realmente esta semana espero que se organicen nuevamente grupos de oración, de ayuno. Y hermanos, no le tengas miedo al ayuno. A mí el Señor me ha movido ahora cuando vuelva de viaje. Mi próximo ayuno es por 10 días. Yo me estuve orando, ayunando por 4 o 5 días el otro día, ahora el Señor quiere que ayune por 10. El ayuno por ahí es más que medio día sin comer. El ayuno por ahí es realmente un precio que tenemos que pagar buscando su presencia. Así que deja que el Espíritu Santo te inquiete, que Dios te hable, que Dios te muestre, que el Espíritu Santo te lleve a lo que Él realmente quiere que vos hagas. Y bajo la guía de Dios, todo lo que hagas va a ser de bendición para tu vida y para tu iglesia. Dios te bendiga.